Muy bien, vamos entonces a entrar en la Escritura hoy. Lleva por título el mensaje de hoy: La ley vino a hacernos culpables. La ley vino a hacernos culpables. La gracia para hacernos responsables. Ese es el título del mensaje de hoy. ¿Puede anotarlo? Es muy importante este título porque después en el desarrollo usted va a ir dándole sentido a este título que estamos leyendo. La ley vino para hacernos culpables. Qué fuerte suena eso. La ley vino para hacernos culpables. A ver, voy a probar este monitor. Qué lindo que está esto. Ahora sí, se ve mucho mejor esto. La ley vino para hacernos culpables, la gracia para hacernos responsables. Gloria a Dios. Bien, vamos a entrar entonces ya mismo en el tema que nos compete. El libre albedrío. Vamos a comenzar primero entendiendo este concepto de el libre albedrío para después poder hablar de responsabilidad y culpabilidad. El libre albedrío que el ser humano tiene significa que tiene la libertad tanto para hacer el bien como para hacer el mal. Y esto, desde luego, tiene sus implicaciones éticas y morales, pues el individuo que actúa según su libre albedrío es también responsable de sus acciones, tanto si cuenta como aciertos o como errores. De allí que el libre albedrío se extienda a otros ámbitos de la vida del ser humano, como, por ejemplo, la religión, la filosofía o el derecho. ¿Sí? El libre albedrío lo vamos a encontrar presente siempre en estas áreas de la vida humana. Bien, para poder ahora fundamentar esto de la culpabilidad y la responsabilidad que nos da la gracia, son dos cosas diferentes, estamos hablando de dos tiempos diferentes. Primero, el antiguo pacto, donde Dios revela su ley, ¿sí? Allá en los días de Moisés, capítulo 3 del libro de Éxodo, comienza la historia con el llamamiento de un hombre llamado Moisés, a quien Dios convoca para llevarlo a Egipto a liberar a su pueblo Israel, que hacía 430 años que estaba esclavizado en aquel lugar, o que estaban viviendo en aquel lugar y muchos de esos años ya los últimos siglos esclavizados en aquel lugar. Dios usa a Moisés para sacar a su pueblo, llevándolo a través de un desierto, y en ese desierto que ellos iban a transitar durante 11 días, que luego se transformó en 40 años, por causa de la dureza de su corazón, iban a llegar a la llamada tierra prometida, la tierra que fluía leche y miel, la tierra de bendición para el pueblo de Israel. En ese transitar por el desierto, Moisés escribe lo que hoy nosotros conocemos como el Pentateuco. El Pentateuco son los 5 primeros libros de Moisés, precisamente, que están escritos en nuestras Biblias. Para los israelitas, el Pentateuco cristiano que nosotros tenemos en nuestras Biblias cristianas, para ello es lo que se conoce como la Torá, ¿sí? La Torá. La Torá o la ley, como también se traduce al español, la ley. Bien, de esa ley estamos hablando cuando decimos que la ley vino para hacernos culpables, ¿sí? Fue la que rigió en aquel tiempo hasta Cristo. Cuando vino Cristo, el Señor, a dar su vida por nosotros, clavó esos decretos y esas leyes que estaban en contra nuestro, que nos hacían culpables, allí en la cruz del Calvario, y dejó grabado en nuestro corazón, porque se produjo un nuevo pacto, dice la palabra de Dios. Dios hizo un nuevo pacto con el hombre y ahora su ley está escrita en nuestros corazones. Su ley opera en nuestras vidas y en nuestros corazones, y los hijos de Dios hoy no somos guiados por 2 tablas de piedras como ocurría en el pasado, en el tiempo de Moisés, sino que hoy somos conducidos por el Espíritu Santo de Dios. Por eso dice la palabra, la Biblia, que los hijos de Dios son aquellos que son guiados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Ser guiado por el Espíritu Santo de Dios no significa que vamos a hacer cualquier cosa, cualquier locura que parezca espiritual, no, porque a veces se usa eso como excusa para poder de alguna manera justificar algunos actos, entre comillas, espirituales.
No, el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está expresamente clara en su palabra, la Biblia. Entonces, siempre el Espíritu Santo va a honrar la palabra. Siempre el Espíritu Santo va a guiar a sus hijos honrando la palabra, ¿sí? Dándonos a nosotros el conocimiento necesario para que nosotros podamos vivir conforme al conocimiento de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es el pensamiento de Dios expresado en el logos, es decir, en la escritura. Es el pensamiento de Dios, es el corazón de Dios que se abre a nosotros y nos da a conocer su perfecta voluntad para este tiempo de nuestra vida. Para este tiempo, este peregrinar que tenemos que vivir en este tiempo aquí en la tierra. Bien, entonces ahora compartamos Santiago capítulo 2, versículo 10. Santiago capítulo 2, versículo 10 dice de esta manera: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Repito, porque cualquiera que guardare toda la ley, y estamos hablando de la ley en el aspecto de la Torá, o sea, estamos refiriéndonos a esa Torá, que tenía 613 leyes. Es decir, cualquiera que guardare los 613 mandamientos, pero en el 612 metió la pata, ¿sí? Se equivocó, erró o pecó en el 612, pues se hace culpable de todo, dice. A eso se refiere con que la ley nos hace culpables. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. Pues entonces, cada uno de nosotros estamos en esa condición de culpables. Todos. Porque todos a una hemos pecado, hemos errado, de una u otra manera, en todas las variables posibles en que el pecado puede tomar parte en nuestra vida, ya sea en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos o en nuestras acciones. Y a veces hasta en nuestras omisiones, en aquellas cosas que no hacemos y sabíamos que las teníamos que hacer. Porque también pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. ¿Ok? También eso es pecado. Así que a veces cuando decimos, pero yo no hice nada, yo no transgredí ningún pecado, yo no hice ningún... No, justamente porque no hicimos nada cuando sabíamos lo que teníamos que hacer, ya estamos pecando también. Entonces, de todas maneras, todos somos pecadores. Todos, absolutamente todos. Del primero al último de los que estamos aquí reunidos somos todos pecadores de una u otra manera. Y estamos luchando y batallando en esta vida y vamos a batallar hasta el último minuto de nuestra vida contra ese pecado. ¿Sí? Porque el último enemigo que se vence es la muerte, dice la palabra de Dios. Ese es el último enemigo que vamos a vencer, la muerte. Y la muerte se hace presente por causa del pecado. La muerte es la paga del pecado, ¿sí? Por eso es que todo el tiempo está amenazante sobre nosotros, porque el pecado siempre quiere hacer presa de nuestras vidas. De una o de otra manera, entonces, estamos faltando a la ley de Dios y eso nos pone en condición de culpables, porque no hay justo ni aún uno, dice Romanos 3:10. No hay justo ni aún uno. Todos estamos en ese estado entonces de culpables. Ahora, ¿qué hacemos con esa culpa? ¿Cómo solucionamos este tema? ¿Cómo es que nosotros podemos librarnos de la carga de culpa que se produce luego de las transgresiones? La otra vez, hace un tiempo atrás, uno de estos sábados, yo les estaba predicando y les dije que casi la condición normal de un cristiano, de un hijo de Dios, es vivir atravesando momentos de tristeza. ¿Y por qué? Porque la tristeza se hace presente en nuestro corazón por acción e influencia del Espíritu Santo. En 2 Corintios 7:10 dice que Dios nos pone tristes para que nosotros pensemos, reflexionemos, analicemos en qué situación estamos viviendo, si estamos en santidad o no, y si estamos en pecado, pues que procedamos a arrepentirnos, que cambiemos nuestra manera de pensar respecto del pecado,
para que podamos realmente tener transformación en esta vida presente. Entonces, la tristeza se va a hacer presente muchas veces en nuestras vidas en la medida que necesitamos ir perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Si la tristeza no se hace presente, es muy difícil que cambiemos de conducta, de actitudes, que, como les prediqué el sábado pasado o el anterior, ¿sí? Hablábamos de las conductas y actitudes autodestructivas que tenemos los seres humanos. Si no estuviera actuando el Espíritu Santo sobre nuestras vidas, realmente muchos de nosotros ni siquiera existiríamos. ¿Cuántos testimonios tenemos en la iglesia de hermanos o hermanas que en algún momento atentaron hasta contra su vida? Y esto no es algo que se tenga que mirar escandalizándonos, ¿sí? Claro que espanta, pero no nos escandalicemos porque es la realidad de mucha gente en esta tierra y en este mundo. Muchas personas están pensando en que qué bueno sería ni siquiera haber nacido, ni siquiera haber nacido. Bien, pero esa no es la voluntad de Dios. Eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Y muchas veces el enemigo de nuestra alma utiliza la culpa, precisamente, la culpabilidad, y la culpa la utiliza para hacernos sentir a nosotros el peso del pecado, hacernos sentir miserables, como decía el apóstol Pablo, Romanos 7, ¿recuerdan? Romanos 7, 23, cuando el apóstol Pablo dice, siento que hay algo dentro de mí que no me deja hacer la voluntad de Dios. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Sinceramente, amo la ley de Dios, pero no la puedo cumplir porque mi carne es débil. Mi carne es débil. Miserable de mí, dice el apóstol Pablo allí. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte que me hace pecar y me separa de Dios? ¿Quién podrá hacerlo? Pues gracias a Dios, dice Pablo, por Jesucristo, que me ha librado del poder del pecado. Nuestro Señor Jesucristo es quien ha venido a hacer esa obra libertadora. El Señor Jesucristo no solo nos libró del yugo de la ley, como dice el libro de Gálatas capítulo 3 y capítulo 5, donde explica el propósito de la ley y el yugo de la ley en el capítulo 5 de Gálatas, donde dice que permanezcamos libres. No volvamos otra vez al yugo de la esclavitud refiriéndose a la ley, sino que permanezcamos libres en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Es decir, estamos hablando de otro tiempo, de otro pacto y de otro sacerdocio. Hebreos capítulo 7 dice que en el verso 18 en adelante, que hubo un cambio de pacto, por eso hubo un cambio de sacerdocio, hubo un cambio de ley para con nosotros. Hoy nosotros estamos en lo que se denomina la dispensación de la gracia. Estamos en el tiempo de la dispensación de la gracia, cuando es el tiempo en que Dios está dispensando su gracia, su amor, su misericordia a todas las naciones. Ahora, ¿quién solucionó el tema de nuestra culpa? El Señor Jesucristo, que cargó con ella y fue en la cruz del Calvario y pagó el precio por esa culpa que estaba operando en nosotros y quitó de nosotros esa falta de paz que producía la culpa del pecado. Si alguien no tiene paz en este momento aquí, en esta reunión, si alguien no está disfrutando de la paz que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón, en el corazón de los hijos de Dios, pues entonces es muy probable que tú tienes que solucionar cosas con Dios. Hay cosas que hay que entrar en paz con Dios. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados, perdonados, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el camino a la paz, es el camino precisamente que nos lleva al Padre, es el camino que nos lleva a la fuente de la vida y de la libertad absoluta de toda culpa que la ley vino a poner sobre nosotros. Porque la ley, no estoy haciendo mala prensa de la ley, por supuesto, la ley es santa, dice la palabra de Dios, y es buena. ¿Por qué la ley nos hace sentir culpables? Porque nos vino a mostrar nuestro estado de pecado, precisamente. Mientras no hubo ley, no hubo pecado, pero una vez que apareció la ley, vino a aparecer el pecado también en medio nuestro, ¿sí? Y a darnos cuenta de esa culpa que cargamos, una culpa que tiene lógica de estar allí en nuestro corazón. Así que si en esta tarde tú tienes falta de paz en tu corazón, posiblemente, no estoy abriendo juicio contra ti, pero posiblemente
sea porque estás necesitando entrar en paz con Dios, pedirle perdón a Dios por algo en tu vida. Esa tristeza que está embargando tu corazón es la obra del Espíritu Santo, es la obra de convicción de pecado que el Espíritu Santo hace para que tú puedas proceder a arrepentirte, a cambiar tu mente, a cambiar tu manera de pensar y a buscar en Dios las fuerzas necesarias para vencer el pecado. Recuerda siempre que este trabajo es conjunto, es un trabajo sinérgico entre Dios y nosotros. Tú solo no puedes ni salvarte ni santificarte, tú solo no puedes tener una transformación profunda y sustancial en tu vida. El único que puede hacer un cambio radical, una transformación sustancial en tu vida es el Señor a través del poder de su Espíritu en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Amén. Amén. El Señor está aquí hablando a nuestro corazón en esta hora. El Señor está aquí obrando en nuestras vidas, abriendo nuestro entendimiento, iluminando los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender cada vez mejor cómo es que tenemos que tener esta relación saludable con nuestro papá. ¿Sí? ¿Dios quiere que carguemos culpas? Pues no. ¿Por qué no? Porque si Dios quisiera que nosotros anduviéramos por la vida cargando culpas, no habría puesto la culpa de toda la humanidad sobre los hombros de Cristo Jesús para que la llevara a la cruz del Calvario. La voluntad de Dios no es que tú andes sintiéndote culpable todo el tiempo, todos los días, porque eso significa que estás en pecado y no estás en paz con Él. La culpa no tiene que estar en tu vida hoy. En Cristo Jesús ya no somos culpables de la ley, sino responsables de la ley moral de Dios en nuestras vidas. Hoy Dios nos hace a nosotros responsables. De hecho, esta culpa que dice el libro de Santiago, capítulo 2, verso 10, cuando dice que aquel que transgrede, aunque sea en un punto, la ley, ya está, se hace culpable ya de toda la ley, ¿sí? Cuando está hablando de esta culpa, no es aquella culpa, escúchenme bien esto, por favor, no es aquella culpa que las religiones paganas y algunas hasta pseudo cristianas, entre comillas, cristianas, hacen sentir sobre sus feligreses o sobre sus seguidores o sus discípulos. No es esa la culpa que está hablando aquí la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque desde que el hombre es hombre y desde que las primeras comunidades humanas se organizaron en la tierra, aparecieron dos cosas aparecieron en ese tiempo. Apareció el gobierno, los líderes, los reyes, ¿sí? Los gobiernos a través de los reyes, y las religiones de todo tipo de religiones. Religiones que entraron en pacto con el poder político de todos los tiempos y vivieron desde aquellos días hasta el día de hoy, escúcheme, estamos viviendo todavía esos tiempos, se sigue viviendo una relación simbiótica parasitaria entre la religión y la política. Simbiótica parasitaria. Se sirven el uno al otro, se ayudan el uno al otro y de esa manera trabajan atemorizando el corazón de las personas, haciendo sentir culpa a la gente para poder manipular a ese público, a esa gente que ellos están guiando religiosamente. Y de esa manera el rey puede mantener la cosa bastante en paz. Como dicen los chilenos, mantienen la fiesta en paz a través del pensamiento religioso. Por eso es que en la antigüedad muchas comunidades eran llevadas a estas creencias y a tener miedo de un Dios airado, de un Dios enojado con ellos. ¿Sí? Entonces, no solamente te tenías que sentir culpable, sino también lleno de miedo, lleno de miedo. Dios estaba enojado contigo y entonces en cualquier momento te caía y te partía un rayo si no hacías la voluntad del rey y la voluntad del sacerdote. De esa manera se ha manipulado muchas veces a la gente y eso no es cristianismo. Cristo no vino a poner culpas sobre nosotros, sino a llamarnos al arrepentimiento para que nos quitemos de encima la culpa del pecado. El primer mensaje, si ustedes abren los evangelios sinópticos, donde se explica la actividad del ministerio público de Jesús y buscan cuál fue el primer mensaje del Señor Jesucristo, la primera palabra que Jesucristo mencionó públicamente fue arrepentíos. Arrepentíos. Y la segunda palabra que mencionó nuestro Señor fue creed.
arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahora, la palabra Evangelio, del griego evangelión, ¿qué significa? Significa buenas nuevas, buenas noticias. Y estas buenas noticias son buenas noticias de salvación. Ahora dime, ¿qué lógica puede existir donde hay un mensaje, un buen mensaje, una buena noticia de parte de Dios para los hombres? ¿Qué lógica puede haber entre una buena noticia y sentirnos culpables? Si fuese buena esa noticia, pues no debería hacernos sentir culpables todo el tiempo para que alguien nos manipule. No, por el contrario, el Señor vino a sacarnos el yugo de la esclavitud de encima y en Cristo hemos sido hechos libres a través del arrepentimiento y haber puesto la fe en su Evangelio, que es una gran buena noticia. La gran buena noticia de Dios es que Él vino a pagar el precio de tu culpa y de mi culpa para hacernos a nosotros libres de la ley que pesaba sobre nosotros. Esto es para aplaudir, hermanos. Esto es para darle gloria al Señor. Esto es para decirle gracias, Señor, por haber tenido tanta misericordia de nosotros. Tanta misericordia de nosotros. Ahora veamos la segunda parte de esto, cuando la palabra de Dios nos habla de la responsabilidad. ¿Sí? Ya entendimos lo que es la culpa. Ahora veamos lo de la responsabilidad. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Vamos a leer allí, y lo vamos a hacer en la Biblia Castilian, que dice de esta manera: porque si alguien peca deliberadamente y rechaza de ese modo al Salvador, después de haber llegado al conocimiento de la verdad, la muerte de Cristo no cubrirá su pecado. ¿Sí? Está hablando de alguien que peca intencionalmente, alguien que deliberadamente, es decir, alguien que hasta planifica cómo va a pecar, y lo repite una y otra vez, ¿sí? Intencionalmente y a propósito. Esta persona, cuando hace esto, dice, está rechazando de ese modo al Señor, al Salvador de su vida. Después, fíjense lo que está marcado con negrita, después de haber llegado al conocimiento de la verdad. Después de haber llegado al conocimiento de la verdad. Es decir, que el Señor no nos está haciendo a nosotros responsables de algo que ignoramos. No, Dios no hace responsable a aquellos que son inocentes e ignoran la verdad. En este caso, dice la palabra que después de haber llegado al conocimiento de la verdad, es decir, haber conocido el Evangelio de salvación, haber recibido los beneficios del Evangelio en su vida, en su alma, en su espíritu, una vez que el hombre y la mujer entró en el entendimiento de lo que es el Evangelio de Jesucristo, ha sido responsable, se ha sentido culpable, ha pedido perdón y ha venido a Cristo y ha disfrutado de la gracia de Dios y esa paz que viene como resultado de la justificación en su vida. Después de eso, decide pecar deliberadamente. Ya conociendo la verdad, decide irse a la vereda contraria de Dios y comenzar a pecar de forma deliberada. Sigue diciendo el versículo 27. Lo que le espera a esa persona que actuó de esa manera es la terrible expectativa del juicio y del fuego de la ira de Dios que ha de consumir a sus enemigos. Pero entonces aquí está hablando de la ira de Dios y de un Dios airado y enojado. Sí, correcto. Pero ¿en qué condiciones y en qué contexto está hablando de la ira de Dios? Que la ira de Dios no es tu ira. ¿Sí? Primero y principal, no confundamos la ira de Dios con la ira de los hombres. La ira de los hombres lo único que hace es daño, destruye, lastima, hiere, rompe vínculos. Eso hace la ira del hombre. La ira de Dios es justa y santa. La ira de Dios es justa y santa. Lo que hace la ira de Dios es darle la retribución debida a cada uno por su extravío. Por lo que ha hecho mal, va a recibir su retribución justa. ¿Sí? Ahora, ¿en qué contexto dice esto? En el contexto de una persona que ya conoce la verdad. Alguien que ya se le abrió su entendimiento y tiene absoluto conocimiento de lo que es el Evangelio de Jesucristo y de la verdad. Entonces, una vez habiendo conocido la verdad, dice, esta persona rechaza a su Salvador pecando deliberadamente. Pecando deliberadamente. Dice en el verso 28 de aquí de Hebreos 10, cuando alguien que ha violado la ley de Moisés es acusado por 2 o más testigos, se le condena a muerte sin remisión. Muerte, bajo la ley de Moisés.
Ahí vemos el resultado y la paga del pecado bajo la ley de Moisés. Versículo 29 dice, pues cuánto más duro no será el castigo de quien pisotea al Hijo de Dios. ¿Quién pisotea al Hijo de Dios? ¿Quién se atreve a hacer semejante cosa como pisotear al Hijo de Dios? Y dice más el texto, y tiene por despreciable la sangre del pacto que los santificó, y ultraja al Espíritu que trae consigo la gracia de Dios. ¡Wow! ¿Quién hace esto? ¿Quién pisotea al Señor Jesucristo? ¿Quién desprecia la sangre del pacto, la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario? ¿Quién ultraja al Espíritu Santo, el Espíritu de la gracia que ha venido sobre nuestras vidas? Los que pecan deliberadamente. Esos son los que pisotean a Jesús, los que desprecian la sangre derramada en la cruz del Calvario y los que ultrajan al Espíritu Santo. Fíjense ustedes la cantidad de cosas que dice este solo texto. ¡Qué impresionante! Lo que hace aquella persona que, habiendo conocido la verdad, no se hizo responsable ante Dios, antes decidió pecar deliberadamente. Entregarse a la práctica del pecado sin ningún tipo de arrepentimiento, sin pesar, exponiendo al vituperio y a la afrenta pública al Señor Jesucristo por su mal testimonio. Por su mal testimonio. ¿Cuántas veces hemos escuchado gente decir, gente que no conoce a Cristo, decir, no, mire, yo para ser cristiano como ese, olvídalo, me quedo como estoy? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque esa persona que están apuntando, un día, en el pasado, se llenaba la boca hablando de Dios y de Cristo y de su salvación y de su santificación y un montón de cosas, y luego un día decidió apartarse de todo eso y pecar deliberadamente y exponer a vituperio y a vergüenza pública a nuestro Señor Jesucristo. ¿Me van entendiendo hasta ahí? ¿Me explico? ¿Ok? Bien. Entonces, ¿somos culpables según la ley? Sí. Pero según el conocimiento que Dios nos ha dado de la verdad, ya no solo somos culpables, sino más bien somos responsables. Dios no quiere que andemos cargando culpas religiosas. Dios quiere que nosotros, sus hijos, seamos responsables. La palabra responsabilidad, la etimología de la palabra responsable o responsabilidad tiene que ver con la capacidad de dar respuesta. Alguien que es responsable es alguien que da respuestas. Es decir, que cuando el Señor a mí me pregunta, ¿por qué haces tal cosa? Si soy responsable, yo tengo que tener una respuesta ante Él. Y esa respuesta tiene que estar encuadrada en su palabra. No puedo poner excusas engañosas delante de Dios. Tengo que tener una respuesta. Tengo que tener un argumento firme para poder hacer defensa de mi vida delante del Señor, si es que lo tengo. Si no, tengo que arrepentirme y sacarme de encima esa culpa que produce el pecado para no andar cargando culpa sintiéndome un cristiano miserable. No, Dios no quiere hijos que se sientan miserables. Como el análisis que hizo el apóstol Pablo en Romanos 7:23, cuando dice, ay de mí, miserable de mí, me siento lo peor. Bien, pero Pablo no se quedó a vivir en la estación de la miserabilidad. ¿Sí? Pablo no se quedó a vivir ahí en esa estación. Él solamente dijo, me embarga este sentimiento cuando hago lo que no quiero hacer, es decir, cuando peco. Me doy cuenta que soy débil, mi carne es débil, que me lleva a pecar muchas veces, pero yo no quiero vivir en esta situación. Por eso le pregunto a Dios y Dios me ha dado su respuesta. Y la respuesta es Jesucristo. Jesucristo es la respuesta para todas las situaciones de la vida humana en relación con el pecado y la santidad. Él es quien cargó la culpa, Él fue quien llevó y pagó el precio de mi culpa en la cruz del Calvario, por lo tanto no tengo por qué sentirme más ni un segundo más miserable. Me tengo que sentir en paz con Dios por haber sido justificado en esa cruz y en ese sacrificio. Amén.
Pero a partir de allí, de ahí en adelante, cuando yo tomo conciencia de la verdad, de la voluntad de Dios, cuando tomo conciencia de lo que Dios quiere para mi vida, pues entonces lo que Dios espera es que yo me haga responsable. Que me haga responsable. Es decir, Dios me está preguntando y está esperando que yo responda a Él. ¿Qué respuesta le voy a dar a Él yo ante su llamado, ante su convicción de pecado? ¿Cómo voy a responder? Pues si yo respondo escogiendo las tinieblas, escogiendo el pecado, escogiendo pecar deliberadamente, el fin que tendremos será terrible, dice el texto bíblico. Terrible. No es el tema de hoy, pero después en casa, si quieren, pueden leer el capítulo 4 de Hebreos y lo van a relacionar, perdón, el capítulo 6 de Hebreos, y lo van a relacionar con este texto que acabamos de leer. ¿Sí? Allí se explica claramente, permítanme, lo voy a confirmar, porque no lo tenía en el programa. Hebreos, ya les digo. Hebreos capítulo 6, versículo 4 en adelante. Escuchen, por favor, se los leo. Después lo pueden analizar en sus casas tranquilamente. Dice, en realidad, a los que ya una vez fueron iluminados, saborearon el don celestial de la salvación, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron la buena palabra de Dios y los portentos del siglo futuro, pero, vinieron después a extraviarse, es imposible renovarlos otra vez e inducirlos al arrepentimiento, crucificando de nuevo y exponiendo la burla pública al Hijo de Dios. Porque una tierra empapada de lluvia frecuente y que produce una vegetación útil a los que la labran, participa de la bendición de Dios. Pero si produce espinas y cardos, es rechazada y expuesta a maldición y terminará por ser quemada. Está hablando de estas personas. Fíjense las características que menciona, con qué claridad lo dice. En realidad, a los que ya una vez fueron iluminados, es decir, la luz vino a la vida de esa persona a través del conocimiento. El conocimiento es la luz. El conocimiento de la verdad, decía el otro texto bíblico, es decir, el conocimiento de Cristo y su evangelio, y saborearon el don celestial de la salvación, lo disfrutaron al don celestial de la salvación y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¿Quién es esa persona que tiene estas características? Pues un hijo de Dios. Una persona que un día fue iluminada, conoció la verdad, recibió el Espíritu Santo, recibió salvación en su alma, recibió revelación de la palabra de Dios, disfrutó del poder de Dios en su vida, quebrantando el yugo del pecado. Es decir, esas son todas las características de un hijo de Dios. Esa persona, dice 4 capítulos más adelante, en el mismo libro que estamos leyendo, Hebreo, 4 capítulos más adelante dice que esa persona perderá definitivamente su estado de gracia y de salvación y se expondrá al juicio de Dios y a la ira de su castigo. Pastor, ¿pero cómo? Entonces, yo que soy cristiano, ¿podría llegar a perder este estado de gracia? Pues claro que sí. Ahora, no depende de Dios eso. No depende de Dios. Lo que acabamos de leer en Hebreos dice, en el versículo, ya les digo, en el versículo 26, 10-26, vamos a ponerlo en pantalla, por favor, si es posible. Fíjense lo que dice allí. Porque si alguien peca deliberadamente y rechaza de ese modo al Salvador, después de haber llegado al conocimiento de la verdad,
La muerte de Cristo no cubrirá su pecado. ¿Te das cuenta? La muerte de Cristo no cubrirá nuestro pecado si nosotros decidimos deliberadamente entregarnos a una vida de pecado. ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando hacemos eso? Rechazamos al Salvador, dice el texto bíblico. Pisoteamos al Señor Jesucristo, despreciamos la sangre que derramó en la cruz del Calvario y ultrajamos al Espíritu de gracia que nos fue dado. Todo eso no lo puede hacer alguien que no es hijo de Dios. Solo un hijo de Dios llega al conocimiento de la verdad. Solo un hijo de Dios es partícipe del Espíritu Santo. Solo un hijo de Dios gusta el don celestial de la salvación. Solo un hijo de Dios tiene revelación por el Espíritu Santo a su espíritu. Solo un hijo de Dios. Entonces, ¿puede un hijo de Dios caer de ese estado de gracia? ¿Qué opinan ustedes? Claro que sí, dice el texto, porque hemos rechazado voluntariamente. Hemos rechazado a nuestro Salvador voluntariamente. Es decir, ¿Dios te quiere sacar la gracia de salvación? No. Por eso cuando a mí me preguntan, pastor, ¿la salvación se pierde? No, la salvación no se pierde, eres tú el que te pierdes. Porque Dios nunca te va a querer sacar la salvación. Dios nunca te va a querer enviar al infierno. Dios nunca va a dejar de llamarte al arrepentimiento para que disfrutes su gracia salvadora. Pero si tú rechazas voluntariamente esa gracia, pues ¿dónde crees que vas a ir a parar? En todos los textos que leemos vemos fuego por todas partes. Se cae en maldición y en fuego eterno. Pues entonces, cuidado, ¿cómo nos conducimos? Dice el apóstol Juan justamente. Los hijos de Dios se conducen bajo la guía del Espíritu Santo y el Espíritu Santo te va a llevar cada día al arrepentimiento. Por eso no te tiene que sorprender levantarte en la mañana y sentirte triste muchas veces, porque es el Espíritu Santo que te ama de la manera que tú no te imaginas, que te está abrazando con sus lazos de amor. Él te está trayendo hacia la presencia del Padre para que disfrutes del perdón de papá. Que cada mañana comiences a disfrutar de esa gracia que ha sido renovada, como dice su palabra. Dios promete renovar su misericordia cada mañana. Imagínense cómo Dios ha trabajado para nuestra salvación. Dios lo ha hecho todo por nuestra salvación. Ahora, hay una parte que nos toca a nosotros y esa parte se llama responsabilidad. Responsabilidad. Somos responsables ante tamañas promesas que tenemos de parte de Dios. Somos responsables ante el llamado de Dios claro y contundente al arrepentimiento. A partir de la primera palabra que el Señor Jesucristo dijo, arrepentíos y creed. Arrepentíos y convertíos, dice otro evangelio. Arrepentíos y creed, arrepentíos y convertíos. Es una demanda de Dios a nosotros. Soy yo quien me debo arrepentir una vez que el Espíritu Santo ya me convenció de pecado. Cuando ya el Espíritu Santo hizo su obra y ya estoy sintiendo la tristeza en mi corazón por causa del poder de Dios que está sobre mi vida convenciéndome de pecado, pues lo que Dios espera es que yo sea responsable, que yo responda ante su llamado al arrepentimiento. Yo soy el que debo responder. Yo soy el que debo o rechazar o aceptar esa gracia. Ahí entra el libre albedrío que leíamos al principio. Yo puedo escoger en qué estado voy a vivir. Dios no me obliga a mí a vivir en su gracia. Yo debo elegir su gracia. Yo debo elegir su gracia. Somos nosotros los que hacemos la elección. Yo sé que esto a algunos de ustedes quizás que fueron formados en la doctrina calvinista de la salvación les está haciendo mucho ruido en su mente, ¿sí? Porque ¿cómo es esto? Pero entonces, ¿no es que Dios me eligió a mí? Pues vamos a leer claramente en la palabra de Dios que el que elige eres tú. Dios te preeligió, pero tú eres el que sellas esa elección con tu vocación. Tú haces la vocación y la elección por Él. Tú eres el que escoges y el que te haces responsable de vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Avancemos, por favor, a la siguiente placa.
¿Por qué el hombre siempre entonces fue culpable y o responsable ante Dios? Porque desde el principio así fue establecido por Dios. Esto no lo estableció ni Juan Calvino ni Jacobo Arminio. No se trata acá de discusiones de doctrinas soteriológicas. Estamos hablando de Biblia, no teologías de hombres y pensamientos o ideologías humanas, sino de lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Génesis capítulo 1, verso 28, dice, luego Dios, los bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Gobiernen sobre ella. Gobiernen la tierra. ¿Qué te está diciendo esto? Gobierna. Dios te está diciendo a ti que gobiernes. Ponte tú en el lugar de Adán y Eva. Y Dios te está diciendo a ti, gobierna, administra, sojuzga. ¿Quién es el responsable entonces de la tierra a partir de ese momento? ¿Quién es el responsable? ¡Ay! Si Dios existiera, no habría calentamiento global. Ese es el pensamiento sencillo de la gente que no entiende nada, ¿vieron? ¿Quién es el responsable de los desastres que hay en la tierra? La acción humana. La acción humana, la intervención del hombre. Los paraísos de la tierra se han destruido por amor al dinero. Los pulmones de la tierra están siendo devastados por amor al dinero. La capa de ozono no deja de estar destruida y de abrirse por causa de la acción y la intervención del hombre por amor al dinero. La intervención humana, el mal gobierno de los hombres sobre la tierra. Ayer me decía alguien, sí, lo que pasa es que los gobiernos populistas, y que yo, claro, hermano, gobiernos populistas, gobiernos de derecha, gobiernos de centro, gobiernos de izquierda, gobiernos de extrema, gobiernos de lo que sea, es gobierno de hombre. Y todo gobierno de hombre es pecaminoso. Todo gobierno humano está atado al pecado, a la avaricia, al amor al poder, a la concentración de poder, el dominio de las riquezas y demás. El hombre ha contaminado todo. Disculpe, pastor, si usted piensa políticamente distinto, me dijo esta persona con mucho respeto, pero no se trata de eso. Jamás aquí he dicho que yo practico tal o cual política, porque no soy político. Tengo opinión política, eso sí, porque trato de estar informado lo más que puedo para tener una opinión lo más acertada y objetiva posible. Pero no me vas a ver a mí salir en defensa de los gobiernos de los hombres. ¿Por qué? Porque desde que Dios le entregó a Adán y Eva la tierra, desde aquel tiempo hasta el día de hoy, los gobiernos de los hombres no han hecho otra cosa que destruir esta tierra, traer injusticia a esta tierra. ¿Me explico? Entonces quizás aquí hay hermanos que están en la política, los felicito, y si pueden hacer cosas buenas por su prójimo a través de ella, háganlo con toda libertad. Háganlo con toda libertad. Pero no crean ustedes que van a cambiar al mundo, porque para cambiar al mundo hay que cambiar el corazón del hombre, y el corazón del hombre no se lo cambia con políticas públicas ni decretos. El único que puede cambiar el corazón del hombre es Dios. Y ni siquiera Él vino a cambiar al mundo. La palabra de Dios dice que Jesucristo no vino a cambiar al mundo, sino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Punto. Y el mundo va a seguir siendo mundo. ¿Me explico? El mundo va a seguir siendo mundo. Entonces, no te aflijas con las cosas de esta tierra. No te asocies al espíritu de este mundo. No te enredes en las corrientes de este mundo, como dice la palabra de Dios. No te conformes a ellas. No tomes la forma de las corrientes de este mundo. Antes bien, renueva el espíritu de tu mente para que puedas comprobar cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén, Señor. Queremos hacer su voluntad, que su reino se establezca en nuestro corazón. No el gobierno de los hombres, sino su reino, porque el gobierno de los hombres siempre fue un desastre.
en todos los siglos y milenios que tiene de historia la humanidad. Desde aquellos días, fíjense lo que ocurrió, llena la tierra y gobierna sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Entonces Dios dijo, miren, les he dado todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento. Y he dado toda planta verde como alimento para todos los animales salvajes, para las aves del cielo y para los animales pequeños que corren por el suelo, es decir, para todo lo que tiene vida. Y eso fue lo que sucedió. Fíjense en cuántos detalles estuvo papá Dios. Dios estuvo hasta en el alimento del microbio. Hasta el ser más pequeño y microscópico de la tierra vive por la gracia de Dios y la provisión divina. Este ecosistema que nosotros atacamos todo el tiempo, este ecosistema en el cual vivimos nosotros en esta tierra, que atacamos y destruimos de todas maneras posibles muchas veces, vuelve a su equilibrio, busca su equilibrio permanentemente por la acción de Dios. Porque Dios está cuidando, todavía cuida de su creación. Entonces Dios miró todo lo que había hecho, dice el verso 31, y vio que era muy bueno lo que Dios había hecho. Y pasó la tarde y llegó la mañana y así se cumplió el sexto día. Génesis 2:15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Se acuerdan que el texto que leíamos recién decía que todo era bellísimo, todo muy bueno, todo árbol precioso, todo lo que Dios le dio al hombre fue maravilloso para que lo disfrutara? Pero Dios le dijo esto, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Allí es cuando Dios pone un acto de responsabilidad sobre el hombre y además le da a conocer al hombre que tiene libre albedrío hasta ese momento. Es decir, el hombre podía escoger, el hombre puede escoger, el hombre puede decidir desobedecer u obedecer a Dios. ¿Sí? ¿Qué decidió hacer el hombre? ¿Qué decidieron Adán y Eva? Capítulo 3 de Génesis. ¿Qué decidió el hombre hacer? Pecar, desobedecer, comer del árbol prohibido. ¿Quién eligió eso? ¿Dios los obligó? No, Dios les advirtió que no lo hicieran. ¿Quién tuvo la libertad de decidir desobedecer a Dios? El hombre. Fue el hombre quien escogió desobedecer y caer de ese estado de gracia en el que estaba. Fue el hombre quien decidió esto. Ahora, ese modelo de desobediencia y de atención al pecado lo replicó su hijo Caín. Fíjense lo que dice Génesis capítulo 4, verso 6. Allí dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Lo leo otra vez, el versículo 7. Lo voy a leer en la versión TLA, ¿sí? Para que se nos abra un poquito más el entendimiento. Dice, 6:7, dice, entonces Dios le preguntó a Caín, ¿por qué estás triste y enojado? ¿Se acuerdan cuando Caín y Abel fueron a ofrecer a Dios la ofrenda y Abel agradó a Dios con su ofrenda? Y Caín vio eso con celos, con envidia, porque él había agradado a Dios. Bien, Dios habla con Caín y le dice, ¿por qué estás tan triste y enojado? ¿Qué te pasa, Caín? Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. O sea, Dios no lo había rechazado a Caín. Simplemente le dice, vamos, Caín, haz lo correcto y yo te acepto. Con agrado te aceptaré, le dice Caín. No es que Dios lo maldijo a Caín y lo mandó al infierno. No. Muchas veces vemos esa faceta de Dios que nos presenta la religión manipuladora, como les decía recién. No, aquí vemos a un papá, a un padre, Dios, que está ocupado en el crecimiento de sus hijos.
y viene a hablar con su hijo. Este es un padre presente, un padre consejero, un padre contenedor, un padre que conduce, un padre líder, un padre protector, un padre preventivo. Fíjense cuántas cosas Dios manifiesta en esta palabra. Y dice Dios, si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado, Caín. Pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. No te dejes dominar por él, dice la TLA. ¿Qué hizo Caín? Se dejó dominar por él. El pecado está a la puerta, le dijo Dios a Caín. Pero eres tú el que te enseñorearás de él. Esa palabra resuena y hace eco en los milenios de la humanidad, porque todos los hombres, todos los días, tienen esta experiencia. El pecado está a la puerta, todo el tiempo buscando alejarnos de Dios y hacernos romper nuestra relación con nuestro Padre, con este Padre bueno, consejero, contenedor, conductor, líder, este Padre presente. El pecado nos quiere apartar y alejar todo el tiempo de este Padre bueno que nosotros tenemos. Y este Padre bueno viene y nos anuncia, nos dice, mira, hijo, ten cuidado, el pecado está a la puerta. Es decir, está llamando ahí a la puerta de tu corazón, quiere entrar, está como un león tratando de ver tu descuido para lanzarse sobre ti cual presa débil y vulnerable. Pero eres tú el que tienes que dominar sobre él, le dijo Dios a Caín. Tú tienes el poder para dominar sobre él. ¿Cuál es ese poder que Dios le dio al hombre? El poder de decisión, el poder de decidir, el poder de escoger qué es lo que realmente quiero hacer. Entonces, ¿quién elige obedecer y desobedecer? Es el hombre. El hombre es quien elige obedecer y desobedecer. Siempre la voluntad de Dios fue desde el principio que el hombre obedeciera. Pero ¿cuál fue la respuesta del hombre? ¿Cuál fue su responsabilidad en todo esto? Pues absoluta, porque el hombre respondió de la manera que no tenía que responder ante Dios. Pasó el tiempo del hombre, los primeros hombres, pasó el diluvio, pasó mucha historia, llega el tiempo de los patriarcas, Abraham, su hijo Isaac, Jacob, los 12 patriarcas de la tribu de Israel, nace la nación de Israel. Israel sale de Egipto por mano de Moisés, con la ayuda y mandato de Dios, ¿sí? Y Dios le habla a Israel. Ahora, 2000 años más tarde, Dios le habla a Israel y le dice estas palabras. Escuche con atención. Deuteronomio 11:26. He aquí, este fue Moisés quien hablaba de parte de Dios. Yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy. La maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Bien, se los dijo una vez. Les he puesto delante de ustedes el camino del bien y del mal, la muerte y la vida, la bendición y la maldición. Les he puesto delante de ustedes. Se lo dice por segunda vez, ahora en el capítulo 30, verso 15. Dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien. La vida y el bien. Y la muerte y el mal. Estas dos cosas están delante de ti, le dice al pueblo de Israel. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, escucha ahora, mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. Otra vez el mensaje, ¿no les suena familiar el mensaje? Si haces eso, si haces esto, o dejas de hacer aquello, si no me obedeces, pereceréis. Lo mismo que ocurrió en Génesis.
No comas de ese árbol, porque el día que lo comas perecerán, morirán. El resultado es la muerte. Después de la desobediencia hay muerte. No prolongues, dice, vamos otra vez al verso 18. Yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Y escucha ahora. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y lea ahora, por favor, lo que está con negrita. ¿Qué dice allí? Escoge. Escoge. Pero a mí me habían enseñado que Dios me había predestinado para salvación, me escogió y me eligió antes de la fundación del mundo, entonces yo ahora soy salvo, siempre salvo, y haga lo que haga no me voy a perder. No, Señor. Lo lamento mucho si le predicaron eso, porque eso no es lo que dice la Biblia. Aquí, y vamos a ver a lo largo de todos los textos que vamos a leer, vamos a ver siempre a Dios llamando al hombre a ser responsable. La ley nos mostró culpables y luego Dios nos dijo, ahora ustedes son responsables. La ley trajo conocimiento del pecado. Escoge tú escoge pues la vida, dice el verso 19, para que vivas tú y tu descendencia. Fíjense, nosotros bendecimos hasta nuestros hijos y nietos y bisnietos cuando somos obedientes a Dios. Amando, ¿cómo se hace esto? Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él. Esa es la manera, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Amén. Escoge. Escoge. Mira, Adán, todo esto, disfrútalo todo. Gobierna sobre todo. Disfrútalo todo este mundo bueno en el cual yo me ocupé de que tenga provisión hasta un microbio. Gobiérnalo ahora tú. Dirígelo tú, condúcelo tú. Solo no me toques aquel árbol. ¿Qué hizo el hombre? Vamos por el árbol. Caín. ¿Qué pasa, Caín, que estás tan triste, tan decaído? ¿Por qué esa carita, Caín? ¿Por qué tu rostro ha demudado? ¿Por qué miras a tu hermano con envidia, con celos? Vamos, Caín, si hicieres bien las cosas, yo te aceptaré con agrado. Tú eres también mi hijo, mi creación, Caín. Tú puedes escoger hacer el bien, Caín. Y si bien hicieres, te irá bien. ¿Qué escogió Caín? Mató a su hermano. Mató a su hermano. ¿Quién tenía el poder de escoger y de decidir qué hacer? Adán y Caín. Pasaron los tiempos y vino el surgimiento del pueblo y la nación de Israel como el pueblo escogido de Dios en la antigüedad. ¿Qué pasó con Israel? Dios levanta un profeta como Moisés, tremendo hombre de Dios y tremendo profeta para decirles, hijos, hay dos caminos por delante. Hay dos caminos, hijitos. El camino del bien y del mal, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escojan. Escojan. ¿Qué escogió Israel? No una vez, cientos de veces escogió Israel desobedecer a Dios. El hombre escoge, el hombre decide, el hombre se aparta de Dios y de la bendición. Ay, Dios, ¿por qué me mandas esto? ¿Dios te manda eso? ¿Estás seguro que Dios te manda eso? ¿No será eso que te está pasando el resultado de un día haber decidido mal, haber escogido mal y haber transitado el camino que no tendrías que haber transitado? Entonces no culpes a Dios.
Eso se llama responsabilidad. Hasta que tú no te hagas responsable de tus actos, no vas a arrepentirte jamás de tu desobediencia. No nos podemos arrepentir de algo que nos justificamos, nos autojustificamos. Es que yo no le hago mal a nadie. No se trata de hacer mal, sino de no hacer el bien que sabes que tienes que hacer. También pasa por ahí, ¿te das cuenta? No se trata de hacer mal. Muchas veces se trata del pensamiento tóxico que estás administrando en tu mente, en tu propio campo. Pensamientos de mal y no de bien. Sentimientos tóxicos, odio, resentimiento, amargura, falta de perdón, deseos de venganza. Una cantidad de cosas que se están manifestando en tu alma. ¿Qué esperas para desalojar eso de ti? ¿Quién escoge desalojar eso de ti? Tú y yo. Tú y yo somos responsables. ¿Qué escogió Israel entonces? Desobedecer. Ahora, ¿saben cuántos profetas envió Dios a Israel, de los cuales quedaron escritas las cosas? Porque hubieron muchísimos profetas, pero profetas que dejaron expresamente escrito los llamados de atención de Dios. Hay dos grandes grupos en la Biblia, profetas mayores y profetas menores. Profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. 4 profetas mayores. 12 profetas menores. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, sin contar Moisés, tremendo profeta de Dios. ¿Qué hacían los profetas en aquel tiempo? Eran la boca de Dios para el pueblo de Dios. Eran los que llamaban al pueblo a ser responsable ante la ley, de que se arrepintieran y cambiaran el curso de sus vidas y no siguieran buscando su autodestrucción. Fíjense la cantidad de profetas que Dios levantó para Israel. Jeremías ponía esto en su boca, en Jeremías 6:16. Dice esto de parte de Dios a Israel. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Y fíjense lo que respondió el pueblo de Israel. Mas dijeron, no andaremos. ¿Qué eligió Israel? Rechazar a Dios en la boca de sus profetas. Cerrar sus oídos al llamado de Dios. Pasaron 4 siglos y más. Viene Jesús. ¿Y qué dice Jesús en sus días? Mateo 23:37 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? ¿Y cómo termina el Señor Jesucristo diciendo el texto? Y no quisisteis, no quisiste. ¿Se dan cuenta qué tremendo que es esto? Este es el acto más terrible de irresponsabilidad del ser humano. Rechazar a Dios, rechazar su palabra, la voz de Dios en la boca de los profetas, el llamado de Dios al arrepentimiento, analizar tu vida. Para, dice Dios a través de Jeremías. Para, frena, stop. Piensa, analiza, pregúntate. Fíjate por dónde has transitado en la vida, la cantidad de sendas antiguas que hay en tu vida, todas las sendas del pasado. Y pregunta cuál es el buen camino y anda por él. Anda por él. No se trata de volver a las sendas antiguas, como a veces se predica mal aplicada la enseñanza de este texto. Hermano, tenemos que volver a las sendas antiguas. No, hermano, no hay que volver a las sendas antiguas. Hay que mirar las sendas antiguas, analizar los caminos por donde anduvimos y preguntarnos cuál es el buen camino. Y cuando lo hallemos, andemos por él, dice la palabra. ¿Pero qué hizo Israel? ¿Qué respondió? No andaremos. No andaremos.
¿Qué dijo Jesús? Siglos más tarde, Jerusalén, te han sido enviado profeta tras profeta tras profeta. ¿Y tú qué hiciste, Jerusalén? Los apedreaste. Cuando lo único que Dios quería era juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos y protegerlos, arroparlos, cobijarlos bajo sus alas, bendecirlos. Pero ustedes no quisieron. No quisisteis, dice el texto. No quisiste. Entonces, ¿cómo es eso de que Dios te va a dar la salvación y para siempre y se terminó y se acabó y que Dios te eligió y no hay forma de volver atrás? No, Señor. Israel estaba escogido para salvación y predestinado para salvación. Por supuesto que sí. Pero escogió ser cortado. Romanos capítulo 11 habla acerca de cómo Dios cortó a esta rama del olivo real y en su lugar fuimos injertados nosotros que éramos olivo silvestre. ¿Te das cuenta? Cuidado, amados. Cuidado con esas doctrinas que muchas veces nosotros que somos una iglesia online, obviamente nuestros hermanos todos tienen ingreso y acceso libre a internet y buscan por todas partes, por ahí escuchan un mensaje y otro y otro y otro. Cuidado los trasfondos de los mensajes livianos, licuados con doctrinas que te pueden hacer perder el rumbo, perder el buen camino. Cuidado con eso. Cuidado con predicaciones licenciosas, livianas, licuadas. Cuidado. No, si a ti ya Dios te predestinó, olvídate, tú ya estás salvo, ya vive como quieras nomás, no hay problema. No, cuidado, amados. Cuidado. Y ojo, no estoy diciendo con esto que todos los hermanos calvinistas digan esto. No, tampoco es así. Tampoco es así. Porque también los hermanos calvinistas dicen que precisamente si tú eres cristiano, vas a ser consecuente con tus obras a la fe que has abrazado. Amén. Así que no se trata de cargar tinta sobre ellos. No. Estoy hablando de aquellos que tuercen las ideologías y las corrientes y las doctrinas. Hebreos 1.1. Hebreos 1.1 dice, por último, ya Dios está hablándonos a nosotros aquí, a todas las naciones gentiles. Hemos transitado desde Génesis toda la historia de la humanidad hasta hoy y cómo Dios ha hablado a los hombres. Dice el verso 1, Dios habiendo hablado muchas veces, y de muchas maneras, en otro tiempo, allá en el pasado, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Quiénes fueron los primeros que escucharon al Hijo? ¿Quiénes fueron los que oyeron las palabras inefables de la boca de Jesús? Pues los propios judíos, su propio pueblo. Su propio pueblo fueron los primeros que tuvieron el privilegio de escuchar de boca del Hijo de Dios el llamado a ser responsables, el llamado a arrepentirse y cambiar su manera de pensar y de vivir. Desde hace 2000 años que el Hijo de Dios nos está hablando a toda la humanidad. ¿Qué hicieron aquellos primeros judíos a quienes Jesús vino? Juan 1.11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Te das cuenta? No solamente apedrearon a los profetas del pasado, no solamente dijeron no queremos andar por el buen camino, no solamente rechazaron la voz de Dios, el llamado de Dios a ser responsables, sino que cuando Dios envió a su Hijo, lo crucificaron, lo rechazaron, lo condenaron. ¿Te das cuenta? ¿Podemos nosotros, la humanidad, culpar a Dios de lo que nos pasa? ¿O será que tenemos que ser responsables ante Dios? Dios nos sigue hablando por boca de su Hijo hoy en día y nos sigue llamando a ser responsables. Dice el mismo texto, Juan 1.12, dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios.
¿Te das cuenta la bendición que es escoger bien? Si tú escoges recibir a Jesús, creer en Él, si tú escoges la verdad, si tú escoges el camino de la vida, de la bendición, serás llamado hijo de Dios. Hijo de Dios, nada más y nada menos, coheredero con Jesucristo, nuestro Señor. ¡Qué tremendo privilegio! Entrar a la gracia salvadora, santificadora, la gracia que ayudará a perfeccionar la santidad en nuestras vidas. Pero para eso tenemos que escogerla. Yo debo querer vivir en esa gracia. Por eso mismo el Señor Jesucristo les advertía. Lucas 13:22 dice: pasaba Jesús por las ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, fíjense, la pregunta que le hicieron: Señor, ¿son pocos los que se salvan? No, aquellos que conocen esta doctrina que les estaba hablando el calvinismo, ¿han escuchado del remanente escogido? De la elección preestablecida en la eternidad, un pequeño remanente que Dios escoge para ser salvo. Bien, escucha lo que dijo Jesús. Ante la respuesta de si son pocos los que se salvan, Jesús contestó: esforzaos a entrar por la puerta angosta. ¿Pero cómo? ¿No era que yo no podía hacer nada por mi salvación? Que es lo que enseña esa doctrina. Precisamente, el hombre no puede hacer nada. El hombre es perverso, pecador, maligno, desde que nace hasta que muere, la perversión total. Entonces, el hombre no puede hacer nada por su salvación. ¿Qué dice aquí el Señor? ¿Dice que no puedes hacer nada? Preguntaron acerca de la salvación. ¿Qué respondió Jesús? Que hay algo que Dios espera que yo haga también por mi salvación. Entonces la salvación es sinérgica. Hay dos fuerzas trabajando en nuestra salvación. De parte de Dios, Dios ya lo hizo todo por nuestra salvación. Ahora Dios espera que yo sea responsable ante ese llamado, que yo dé respuesta a ese llamado de Dios al arrepentimiento y a creer. ¿Y qué me dice el Señor? Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Muchos desean, pero hay mucha gente perezosa espiritualmente hablando. Hay mucha gente tibia y fría espiritualmente hablando. Se quedan con el deseo. Muchos desearán, muchos querrán entrar, pero no lo lograrán. Porque no es solo con el deseo. Es Dios dándote su gracia y tú creyendo y arrepintiéndote. Nosotros haciéndonos responsables ante Él. ¿Es eso un esfuerzo que yo tengo que hacer? Por supuesto. Es una decisión y un esfuerzo. Y es más que un esfuerzo, es un sacrificio. Porque me dice la palabra de Dios claramente que debo morir. Debo morir a la carne, morir al mundo, morir a las corrientes del mundo. Debo morir y vivir para Cristo. Entonces es un poquito más que un esfuerzo lo que tengo que hacer. Ahora, por supuesto que cuando quiero hacer eso, no lo puedo hacer. Ahí está la interactividad con Dios. Yo solo no puedo hacer eso y necesito el poder de Dios en mi vida para lograrlo. Así que el Señor dice en Mateo 7:13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Te das cuenta lo que dice en esa última parte? Que son pocos los que la hallan. ¿Qué es lo que implica eso? Una búsqueda. ¿Quién debe buscarlo? Tú y yo. Eso no cambió jamás. Dios está esperando que nosotros le busquemos, que busquemos su rostro, que busquemos su presencia, que busquemos su voluntad, que busquemos su sabiduría, que busquemos su perfecta, agradable voluntad. Dios espera que le busques, con esfuerzo, con violencia, como nos enseñaba la palabra sábados atrás, con violencia,
llevando la carne a morir para que vivamos en el Espíritu. Solo no podemos. Solo no podemos. ¿Qué me está haciendo sentir este mensaje? Ay, Señor, me estoy sintiendo un poco culpable. Ok, ¿qué nos dijo desde el principio el Señor? ¿El Señor quiere que andemos cargando culpas religiosas? No, el Señor quiere que nos hagamos responsables. Es decir, vamos a la presencia de Dios, busquemos a Dios, avancemos hacia la presencia de Dios, busquemos la puerta que es Cristo para entrar. Esforcémonos en esa búsqueda. Disciplina tu vida. Haz que tu cuerpo obedezca lo que tu espíritu, tu hombre interior ha entendido que es la voluntad de Dios. Amén. El motivo de advertencia de Dios era su amor hacia sus criaturas con el fin de salvarlas. Siempre, siempre Dios advierte, siempre Dios estuvo advirtiendo, siempre Dios estuvo llamando al hombre. Su amor tenía que ver con eso. Fíjense lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahora escuche, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No, no se trata de eso. El plan de Dios no es condenar, sino salvar. Dice, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Quién? El mundo. Ah, pero ¿no era un pequeño remanente de escogidos, elegidos por Dios, predestinados antes de la fundación del mundo? Pues aquí no me está diciendo eso la Biblia. Me dice que la voluntad de Dios es salvar al mundo entero. Ahora, obviamente que en la presciencia de Dios, esa capacidad y atributo divino intransferible a los humanos, es decir, el conocimiento previo de todas las cosas futuras, Dios sabía, por supuesto, Dios sabía quiénes iban a escoger la puerta angosta y el camino estrecho. Dios sabía cuántos de nosotros íbamos a oír su mensaje, su llamado, e íbamos a responder responsablemente. Luego dice en el verso 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Fíjense, a ver, la condenación es que Dios antes de la fundación del mundo, antes de que todo fuera creado, Dios ya me condenó. ¿Esa es la condenación? ¿Qué dice el texto? Esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. O sea, Dios lo hizo todo por amor y proveyó todo para nuestra salvación. Si había algo grande que Dios podía hacer por nosotros, era darse a sí mismo por nosotros, pues lo hizo en la persona de su Hijo Jesucristo. ¿Y qué hicieron los hombres? Amaron más las tinieblas que la luz. ¿Fue Dios el que eligió eso? ¿Que los hombres amaran las tinieblas? ¿Fue Dios que obligó al hombre a hacer eso? No, siempre fuimos nosotros. Siempre fuimos nosotros, los hombres, los desobedientes. Siempre fuimos nosotros los que escogimos la muerte, el mal, las tinieblas, las malas obras. Siempre fuimos nosotros. Siempre. Pues entonces, Dios dice, ¿qué responderás ante esto? Hoy Dios nos interpela a nosotros, nos confronta con esta realidad y a nosotros Dios nos pone los caminos delante y nos dice, pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición, el camino angosto y el camino ancho, la puerta angosta y la puerta ancha. ¿Qué escoges tú? ¿Qué es lo que tú escogerás? Pero ¿cómo? Entonces soy yo el que escojo, el que... Ok, veamos qué dice 2 de Pedro 1:10 y estamos concluyendo con este texto de Pedro. Fíjense lo que dice allí el apóstol Pedro. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección.
vuestra vocación y vuestra elección. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. El dilema que se nos presenta. ¿Es posible esto? Pues no por nosotros mismos. No con nuestro poder ni con nuestra fuerza moral, sino que esto es un proyecto sinérgico. Dios y nosotros, trabajando juntos. Dios proveyó todo para mí y tu salvación, pero soy yo el que hago vocación y elección. 1:3 dice de Pedro, segunda de Pedro, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gracia y excelencia, y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina, es decir, que seamos hijos de Dios y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Estas grandiosas y preciosas promesas de Dios son las que hacen posible esto. ¿Te das cuenta que Dios está trabajando en esto? En vista de todo esto, dice Pedro, dejen todo en las manos de Dios porque ustedes no pueden hacer nada por ustedes mismos, ni por su salvación. ¿Dice eso el texto? No. Pedro dice, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios. Esfuércense al máximo. Esto es para violentos. Como leíamos sábados atrás, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Pero no la violencia humana, la violencia diabólica y terrenal, sino la violencia espiritual. Es decir, tomar gobierno y dominio sobre esta naturaleza pecaminosa que habita en mi cuerpo y habitará hasta que salga de este cuerpo. Así que tengo que trabajar en esto, me tengo que esforzar al máximo por responder a las promesas de Dios. Ahí vemos la responsabilidad. ¿Cómo voy a responder? ¿Qué dice el texto? Debo responder a las promesas de Dios complementando su fe, su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral y a la excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No tengo que hacer nada. Mire la cantidad de cosas que tenemos que hacer. La lista de cosas que tenemos pendientes para responder a Dios. Hay una cantidad de cosas enormes que tenemos que hacer para demostrarle a Dios que somos responsables ante su llamado. Porque si no, si yo me vuelvo uno de aquellos que conociendo la verdad rechazaron al Salvador, pecando deliberadamente, pues ¿qué queda? ¿Qué dice el texto de Hebreos? Lo único que me queda es la expectativa, es decir, la seguridad del juicio de Dios que vendrá sobre mi vida. Hasta miedo me da este mensaje. No se trata ni de miedo ni de culpa, se trata de que te hagas responsables ante las promesas de Dios. Eso dice el texto. Seamos responsables ante tan grandes promesas que Dios ha dado a nuestras vidas. Él ha prometido hacerlo todo por nuestra salvación. Nunca nos dejó solos en este proyecto. Él está con nosotros y en Cristo es posible nuestra salvación. Pero Dios espera algo de nosotros. No vamos a ser forzados ni metidos a la fuerza a la salvación y a la gracia. Es tu decisión. Los que creyeron en Cristo y le recibieron
son los que disfrutan ser llamados hijos de Dios, dice Juan 1:12. Apocalipsis 3:20, el Señor Jesucristo llamando a la puerta de aquella iglesia que había roto la comunión con Él, la iglesia de la Odisea, en Apocalipsis 3:20. ¿Qué dice Jesús? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea, Jesús nunca va a entrar forzadamente a tu corazón. Él está llamando a tu corazón, pero Él espera tu respuesta. Si Él llama, lo que espera es que tú abras. Eres tú el que tiene la manija en la mano. Tú eres el que maneja con la manija la puerta y la abres para que Cristo entre. Amén. Repitamos el texto que dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. El verso anterior, el 9, dice: pero los que no llegan a desarrollarse de esta manera son cortos de vistas o ciegos, y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Cortos de vista y ciegos. Cortos de vistas y ciegos. No justifiquemos nuestras malas obras. Antes bien arrepintámonos, hagamos vocación y elección por ser obedientes a Dios. Haciendo esas cosas no caeremos jamás. Hay algo que tú tienes que hacer, dice el texto. Es tu vocación. Fíjense lo que significa vocación. Por favor, si podemos poner el significado, ahí está en pantalla. Inclinación o interés que una persona siente en su interior para dedicarse a una determinada forma de vida o un determinado trabajo. Tú eres el que tienes que mover tus emociones a partir de la renovación del entendimiento. Tú eres, yo soy, somos nosotros los responsables de esta vocación y de esta elección. ¿Qué haremos? ¿Cómo responderemos? ¿Con culpa religiosa? ¿Sintiéndonos culpables y miserables? ¿O con responsabilidad? Medita en esto, guarda esto en tu corazón, recibe esta palabra, esta semilla en tu corazón, medita en ella, examínala, escudriñala y da frutos con perseverancia siendo obediente. Entonces Dios dirá: esta es buena tierra. Esta es tierra fértil que da a 30, a 60 y a 100 por uno. Amén. Amén. Dios es bueno. ¿Se dan cuenta cuán bueno ha sido Dios a lo largo de toda la historia de la humanidad? Dios es demasiado bueno. Dios es misericordioso, amplio en perdonar, grande en misericordia. Siempre nos previno, siempre nos mostró el camino. Pero fuimos nosotros los que fuimos eligiendo en la vida qué camino tomar. Hoy el Señor te habla con toda claridad. Yo creo que no nos ha quedado duda de que hay una parte que nos toca a nosotros. Creo que en esto no hay duda. Ya creo que más no puedo insistir sobre esto. Papá está esperando que reacciones. ¿Recuerdas el hijo pródigo cuando estaba ya hundido en el pecado, embarrado hasta la cabeza entre los cerdos, deseando comer la comida de los chanchos por el hambre que tenía? Y dice el texto bíblico: volviendo en sí, dijo: volveré a la casa de mi padre.
Ahora fíjense lo que el hijo pródigo siente en ese momento. ¿Qué es lo que siente? Culpa. Siente culpa. Y la culpa lo hace sentir miserable. Lo hace sentir inmundo. Lo hace sentir inmerecedor. Por eso es que él piensa y dice: regresaré a mi padre y le diré: Padre, no me trates como a uno de tus hijos, porque no me lo merezco. Y eso es verdad. Todos nos hemos comportado de esa manera y no lo merecemos. Por eso nuestra salvación es por gracia, mediante la fe. Es por gracia, mediante la fe. Pero luego de la fe puesta en esa gracia, en ese sacrificio, yo debo ser responsable. Debo empezar a caminar en el camino angosto, en el camino de la vida. Yo debo escoger eso. Y no volverme contra mi Salvador, rechazándolo a mi Salvador, pecando deliberadamente. Entonces la culpa que sintió el hijo pródigo lo llevó a pensar y a sentirse de esa manera: indigno, miserable, sucio, inmerecedor totalmente de la gracia del Padre. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios en ese texto alegórico donde nos muestra en ese Padre a la actitud de nuestro Dios? Dice que cuando ese padre vio a su hijo de lejos en el campo, allá lo vio que venía en el horizonte apareciendo su hijo después de tanto tiempo de haber estado muerto. Cuando el padre lo vio, corrió hacia su hijo. El hijo no tenía fuerzas para correr hacia el padre, porque la indignidad era tan pesada sobre él, la culpa era tan pesada que él apenas podía dar esos pasos regresando a la casa del padre. Apenas si podía dar un paso tras otro, porque la culpa le pesaba tanto. Pero el padre corrió hacia su hijo y cuando llegó a él lo abrazó, lo besó, se echó a llorar de emoción y lo trajo a casa. Y cuando el hijo dijo: Padre, no me... Silencio. Llamó a los empleados del campo y les dijo: vamos, preparen la mejor comida, el mejor ternero, el mejor becerro allí, prepárenlo, un asado, preparen fiesta y traigan vestidos nuevos, un anillo nuevo, que mi hijo se bañe, se afeite, se arregle el pelo, se ponga bonito, se ponga la mejor ropa, el anillo del nuevo pacto renovado con él. Y aquí no pasó nada. ¡Qué tremendo, hermanos! ¡Qué misericordia! Ese es el corazón de Dios viéndote a ti regresar a Él y a decirle: Señor, quiero ser responsable. No quiere que cargues con culpa. Lo que hiciste mal ya pasó, dice el Señor. Deja atrás esa historia. Deja atrás todo eso tan feo que viviste. Deja atrás eso. Vamos por lo nuevo, dice Dios. Vamos por lo nuevo. Ay, que yo ya no sé qué puedo vivir en esto que me queda de vida. Tú ni te imaginas las cosas preciosas que Dios tiene preparado para todos los que le amamos, desde que somos pequeños hasta que somos ancianos. Así que todo por delante está. La vida eterna está por delante para que la disfrutes en Cristo. Solo sé responsable. Sé responsable. ¿Cómo responderás a estas grandes promesas de Dios? Dice el texto bíblico. ¿Cómo responderás? Bien. Respondamos hoy en principio diciéndole: Señor, perdóname, Señor.
si he vivido livianamente mi fe, si he vivido el Evangelio de manera licenciosa, perdóname, Señor, y ayúdame a hacer tu voluntad, porque solos no podemos. Oramos a Dios. Padre bueno, Padre eterno, Señor amado, te damos gracias hoy, Señor, por esta palabra que nos saca de encima la culpa religiosa y nos hace responsables en la gracia de Dios, a ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, como dice tu palabra, buenos gobernadores, que nosotros administremos bien esta gracia que hemos recibido, siendo responsables de nuestros actos, no culpando a terceros, ni a ti mucho menos, sino siendo nosotros responsables de nuestros actos. Ayúdanos a sujetarnos a tu voluntad, sujetar nuestros pensamientos, emociones, sentimientos y conductas a tu voluntad. Ayúdanos porque solos no podemos. Pero hoy te respondemos, Señor, diciendo, nos arrepentimos realmente, Padre, nos arrepentimos, Señor. Y toda culpa que pudiésemos haber sentido la ponemos en tus manos. Danos el poder para una vida victoriosa sobre el pecado. Danos el poder de tu Espíritu Santo para vencer cada tentación, para vencer cada una de aquellas cosas que quieren dominar nuestra vida y apartarnos de ti. Gracias, Padre, porque sabemos por tu palabra que tú en este momento nos estás abrazando, Señor. Tú nos estás abrazando. Tú estás de fiesta en este momento, papá. Tú estás haciendo una fiesta por nosotros que venimos a ti y te decimos, Señor, queremos ser responsables. Ayúdanos, Señor, porque no podemos solos. Queremos aferrarnos a tus promesas. Queremos aferrarnos, Señor, a tu poder. Queremos tomarnos de la palabra y llenarnos de tu Espíritu cada día, Señor. Llénanos, 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 Señor. Y haznos vivir como tus hijos amados, guiados por tu Espíritu Santo cada día, siendo responsables. Gracias, papá. Gracias, papá, porque podemos sentir que estás renovando nuestras vestiduras. Vestiduras santas y limpias se están poniendo sobre nosotros. Gracias, papá, porque podemos sentir que un anillo nuevo se empodera en nuestro dedo, en nuestras manos, dándonos a entender que la gracia sigue vigente para nuestra vida y sobre nuestra vida. Gracias, papá, porque a pesar de que no dejaremos de pecar, porque esa naturaleza todos los días nos ataca y nos ataca, a pesar de eso tú nos dices, confíen en mí, hagan firme vuestra vocación y elección, porque yo estaré con ustedes hasta el fin para darles las fuerzas y salir victoriosos de esta batalla. Gracias, Señor. Gracias, Señor. A ti damos gloria. En el precioso nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Gracias, Jesús.